Reciban un cordial saludo y la más cálida bienvenida al Congreso Virtual Internacional de Educación Emancipadora, en el marco del 7º Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE. En este tiempo de distanciamiento social, donde la conectividad nos une, empleo este medio para llegar a ustedes. Quien les acompaña, la doctora Maricet Marquina, investigadora adjunta del CESPE Venezuela. En esta ocasión compartiré la perspectiva de la educación popular en pandemia. La pandemia ocasionada por la enfermedad de la COVID ha estimulado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, generando nuevas maneras de hacer y percibir el mundo. La educación no ha sido una excepción, ni ha escapado de este hecho. Se ha desnudado una fragilidad de los sistemas y demuestra sus debilidades, desigualdades y precariedades al respecto. Frente a este nuevo panorama, se enfoca la ponencia, cuyo objetivo como educadores implica replantearnos desafíos para disminuir la brecha educativa tecnológica de los sectores de carácter vulnerables. Destacando las debilidades de los sistemas económicos que tienen los países durante la pandemia, se ha evidenciado con esto que una gran parte de la población se encuentra en situación de quebranto de sus condiciones de vida, siendo muchos los que pueden cubrir las necesidades básicas, sin acceso a los sistemas de salud público o privado, y con ello un índice de desempleo elevado. Las crisis que estamos viviendo a nivel mundial no es solamente sanitaria, atribuido a la pandemia, sino que es todo un sistema que se rige por la desigualdad de los sistemas políticos económicos. Es importante destacar que los países de América están en una constante crisis, donde se evidencia una brecha social, económica, cultural y educativa de una manera indiscutible. La educación se ha visto golpeada desde hace décadas y la pandemia solo lo ha puesto en evidencia, con el empleo de las tecnologías de la información y comunicación TICs como respuestas educativas a las clases. La educación popular llega a las áreas más deprimidas por dedicación y cambio de pensamiento. Es indudable que no llegue esa conectividad para todos, ya que el acceso digital es solo instrumental, mínimo y hasta nulo en ciertas zonas. No está al alcance de todos. El acceso a estos dispositivos sigue siendo una cuestión de privilegio de clases sociales y lejos de ser un derecho garantizado para todos. Con ello se concibe una educación que se diferencia por el nivel socioeconómico de origen de los sujetos que habitan esas experiencias. Es decir, la crisis concebida por la pandemia no llegó a todos los sectores sociales por igual. Desde marzo del año 2020, la pandemia logró que las personas cambiaran sus hábitos y procedencias. Los docentes populares fuimos desplazados a nuestros hogares y no pudimos mantenernos en nuestras luchas diarias en la praxis pedagógica. Entendiendo que la pedagogía crítica es un proceso revolucionario que no puede pensarse desde las lógicas de lo establecido, en tensión con lo instituyente. Por ello nos encontramos en una realidad que nos mantiene en una encrucijada, donde es despectivo que esta situación vuelva a bosquejar el futuro papel de los educadores populares, donde la sociedad, comunidad e instituciones planteen un debate para recuperar los espacios educativos inclusivos. Desde marzo del año 2020, la pandemia logró que las personas cambiaran sus hábitos y procedencias. Los docentes populares fuimos desplazados a nuestros hogares y no pudimos mantenernos en nuestras luchas diarias en la praxis pedagógica. Entendiendo que la pedagogía crítica es un proceso revolucionario que no puede pensarse desde las lógicas de lo establecido, en tensión con lo instituyente. Por ello nos encontramos en una realidad que nos mantiene en una encrucijada, donde es despectivo que esta situación vuelva a bosquejar el futuro papel de los educadores populares, donde la sociedad, comunidad e instituciones planteen un debate para recuperar los espacios educativos inclusivos.
Este espacio debe lograr una reflexión íntima y crítica que nos permita reconstruir y trascender la educación. Afrontando la realidad actual, debemos los facilitadores reflexionar las relaciones con las nuevas tecnologías para regresar a una normalidad que permita acostumbrarnos a vivir de esa manera. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar esa historia y lograr que la educación popular pueda insertarse en todos los territorios y sistemas educativos. Debemos concebir una tendencia pedagógica que contenga a todos los representantes vinculados a la comunidad educativa para pensar otra educación desde los recuadros de la desigualdad encontradas actualmente. Analizando la situación, debemos pensar estrategias conjuntas y específicas según sea el contexto particular, local, regional y nacional. Debemos partir de realidades individuales hacia un espacio compartido, extendiendo puentes y diálogos con los docentes que buscan otras formas de edificar la educación. Una educación popular parte no solo de reconocernos como sujetos oprimidos, sino constituirnos en sujetos políticos que revolucionen el pensamiento y transformen las conductas para poder trascender a la crisis de la pandemia por la enfermedad del COVID-19, donde la turbulencia y la fragilidad de los contextos externos dejaron en evidencia todas estas debilidades educativas que traemos. Debemos darle una construcción a la nueva sociedad y a sus relaciones sociales igualitarias, esperanzadoras, en pocas palabras, más humanas. Haciendo una reflexión sobre la definición de educación popular que en algún momento me encontré, de García Martini Ortiz de 1989, los mismos expresan que la modalidad de educación procura que los sectores sociales tomen conciencia de la realidad, fomenten la organización y participación popular. Por ello, se fundamenta en el cuestionamiento del carácter injusto del orden social, poderoso propio de las sociedades latinoamericanas. Este sistema explica el sometimiento económico, social, político y cultural de los sectores populares, donde la estructura social impide que las mayorías accedan a las posibilidades de tener saber, poder y actuar por sí y para sí mismas. Es importante resaltar que estamos en una época de cambio que pueden formar una oportunidad para que desde esos procesos de educación y participación popular impulsemos con la fuerza el despunte de las lógicas y patrones culturales individualistas y que desde las prácticas solidarias podamos construir espacios propuestos, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra forma de vivir y existir. Es importante resaltar que estamos en una época de cambio que puede fomentar una oportunidad para que desde los procesos de educación y participación popular impulsemos con fuerza el desmonte de las lógicas patronales, culturales, individualistas, y que desde las prácticas solidarias podemos construir espacios propuestos. Pueden observar en la lámina dos imágenes, la primera del fotógrafo Temban Hadebe, luego otra de Marco Garro del New York Times, seguida por tres ilustraciones que nos permiten visualizar, reflexionar la otra cara de la pandemia, protagonizados por los sectores populares. Me gustaría traer a cotación la frase de Paulo Freire que reza lo siguiente: la educación se rehace constantemente en la praxis, para ser y tiene que estar siendo, acompañándolos hasta este momento, quedando a sus gratas órdenes desde CESPE Venezuela.